Hey, Holanda, mis queridísimos seres de luz y oscuridad, espero que se encuentren de maravilla en este bello y hermoso miércoles de terror en el que nos dejaremos inquietar a través de las páginas de El Pacto de Sir Dominic de Joseph Sheridan Le Fanu. Una historia bastante inquietante que estoy seguro a más de uno dejará con la piel erizada, así que sin más dilación, comenzamos. El Pacto de Sir Dominic, de Joseph Sheridan Le Fanu. Al igual que los contratos de compra-venta y de alquiler están rigurosamente legislados, los pactos diabólicos deberían estar recogidos en la ley. Por ejemplo, el artículo primero enumeraría los elementos necesarios: un viejo pergamino, una pluma, una aguja esterilizada, un almanaque perpetuo. En los primeros días del otoño de 1838, un asunto de negocios me llevó hasta el sur de Irlanda. El tiempo era agradable y tanto el lugar como sus gentes eran novedosos para mí. Alquilé un caballo en una taberna y envié mi equipaje a bordo de una diligencia de correos, con un sirviente, para luego, con la curiosidad de un explorador, iniciar un trayecto de 25 millas a caballo, por inhóspitos caminos hasta llegar a mi destino. Atravesé pantanos, colinas, llanuras y castillos en ruinas, siempre bajo el azote de un permanente viento. Inicié la marcha algo tarde y, habiendo recorrido algo menos de la mitad del camino, ya estaba pensando en hacer una parada en el próximo local adecuado para que pudiese descansar y alimentarse mi caballo, y para proveerme también de algunas provisiones. Eran cerca de las 4 cuando el camino que ascendía gradualmente se desvió mediante un desfiladero entre la infranqueable culminación de unas montañas a mi izquierda y un cerro que se elevaba a mi derecha. Abajo se levantaba una precaria aldea, bajo una alargada línea de gigantescas hayas, cuyas ramas escondían pequeñas chimeneas que emitían sus respectivas columnas de humo. A mi izquierda, a varias millas de distancia, ascendiendo el cordón montañoso antes mencionado, se divisaba un salvaje bosque cuyas frondosidades y helechos morían en las rocas. A medida que iba bajando, el camino se presentaba algunas curvas, siempre manteniendo a mi izquierda el paredón de piedra gris cubierto de hiedra por todas partes, y al acercarme a la aldea a través de unas sendas en el bosque, logré divisar la larga muralla de una casa vieja y ruinosa, construida entre los árboles, a medio camino entre aquel pintoresco paisaje de la montaña. La soledad y la languidez de esa ruina despertó mi curiosidad, y una vez que llegué a la posada de Sid Columkill, después de poner a descansar a mi caballo y de permitirme a mí mismo una buena comida, comencé a pensar de nuevo en el bosque y en aquella casa ruinosa, decidiendo dar luego un paseo por esas soledades. Luego me informé de que el nombre del lugar era Dunoran y, después de atravesar el portón de entrada a la propiedad, inicié un paseo por la malgastada mansión. Un largo sendero en el que sobresalían gran cantidad de lisgustrinas me llevó, después de varias curvas y recodos, hasta aquella vieja casona, situada bajo la sombra de los árboles. El camino atravesaba una hondonada recubierta de malezas, pequeños árboles y arbustos, y la tranquila casa tenía la puerta principal abierta hacia esta oscura cañada. Algo más allá se extendían robustos árboles alrededor de la casa, entre sus desiertos jardines y establos.
Entré y merodeé por todas partes, viendo las ortigas y ligustrinas a través de los pasillos, de habitación en habitación. Las celosias estaban caídas y por doquier había vigas oscuras y desgastadas, cubiertas totalmente con zarcillos de hiedra. De las altas paredes estaban manchadas, pintadas por el moho y con el estuco picado. Las ventanas estaban ensombrecidas por la hiedra y cerca de la gran chimenea unos grajos, una especie de cuervos pequeños, revoloteaban, mientras que al otro lado, desde los árboles, se resguardaban la cañada. Se escuchaban los graznidos de sus pichones. Y, mientras caminaba entre aquellos mustios pasillos mirando solo las habitaciones cuyos suelos no se habían hundido, lo que hacía de mi expedición una tarea peligrosa, comencé a preguntarme por qué una casa tan grande, en medio de tan curioso paisaje, había decaído de aquella manera. Soñé con la hospitalidad de quienes mucho tiempo antes fueron sus dueños, y me imaginé las escenas de fiestas y orgías que se habrían vivido durante la medianoche. La gran escalera era de roble y había soportado estupendamente el paso del tiempo. Me senté en uno de sus escalones pensando con cierta vaguedad en la fugacidad de todas las cosas bajo el sol. Salvo el áspero y distante gemido de los pichones, apenas perceptible desde donde yo estaba sentado, ningún otro sonido alteraba la profunda quietud de aquel lugar. En pocas ocasiones había experimentado tal sentimiento de soledad. No había viento, ni siquiera el rechinar de una hoja marchita a través del pasillo. Todo era asfixiante. Los altos árboles que se levantaban alrededor de la casa la oscurecían y añadían un toque de terror a la melancolía del lugar. En ese mismo momento, cerca de mí, escuché con desagradable sorpresa una voz muy peculiar que repitió estas palabras: comida para gusanos, muerta y podrida. Había una pequeña ventana en la pared y a través de su oscuro hueco pude ver, entre las sombras, la difusa forma de un hombre, sentado y balanceado el pie. Me miraba fijamente y se reía con cinismo. Antes de que pudiera recuperarme de aquella sorpresa, repitió esta sentencia: si la muerte fuese algo que con dinero se pudiera evitar, los ricos vivirían y los pobres tendrían que morir. Esta fue una gran casa, señor, prosiguió. La casa Dunoran de los Sarsfield. Sir Dominic Sarsfield fue el último de su estirpe. Perdió la vida a no más de 6 pies de distancia de donde está usted sentado ahora. Y mientras esto decía, saltó al piso con un ligero brinco. Tenía el rostro oscuro, rasgos aguzados y estaba algo encorvado. Señaló a un punto en la pared con un cayado que tenía para caminar, una mancha en el yeso. ¿Ve usted esa marca, señor?, dijo. Sí, respondí al mismo tiempo que me paraba y la miraba con curiosidad y anticipación. Está a unos 7 u 8 pies del piso, señor, y no podrá adivinar de qué proviene. Me temo que no, le dije. Supongo que es una mancha de humedad. Nada de eso, señor, respondió con la misma sonrisa cínica, apuntando aún a la mancha con su cayado. Es un manchón de sesos y de sangre. Permanece ahí desde hace más de 100 años y no se quitará nunca mientras la pared continúe en pie. Así que entonces fue asesinado. Aún peor que eso, señor, respondió. ¿Se suicidó? Peor que eso, señor. Soy más viejo de lo que aparento, señor. Tampoco podrá adivinar mi edad.
Se quedó en silencio mirándome como si me invitara a realizar un cálculo. Bien, creo que usted debe tener unos 55. Se rió, tomó una pizca de rapé y me dijo: cumplí los 70 hace poco. Le doy mi palabra que no los aparenta. Aún no me lo puedo creer. ¿No recuerda la muerte de Sir Dominic Sarsfield?, le dije mientras contemplaba la infastua mancha de la pared. No, señor. Todo sucedió mucho antes de que yo naciera. Pero mi abuelo trabajó de mayordomo aquí y escuché de su boca muchas veces la historia de la muerte de Sir Dominic. Ya no hubo mayordomo en la casa desde aquello sucedió, pero sí 2 sirvientes que la mantuvieron, y mi tía fue una de ellas. Ella me crió aquí hasta los 9 años, hasta que se trasladó a Dublín. Desde ese mismo momento todo comenzó a marchitarse. El viento fue arrancando el tejado y la lluvia pudrió las maderas. Gradualmente en estos 70 años la casa se fue convirtiendo en lo que usted ve hoy. Pero yo todavía tengo cierto cariño por este lugar, por los viejos tiempos. No vengo nunca por aquí, pero hoy quise echar un vistazo. No creo que esté viniendo demasiadas veces a ver la vieja casa, pues estaré bajo el prado en no mucho. Usted se mantiene joven, le dije, y dejando ese tema baladí, comenté: no me sorprende nada que le guste este viejo lugar. Es un hermoso paraje, con gran cantidad de árboles. Me gustaría que lo hubiese visto cuando las nueces estaban maduras. Creo que son las nueces más dulces de toda Irlanda, contestó con cierto sentido práctico de lo pintoresco. Usted se llenaría los bolsillos mientras lo exploraba. Esto es un bosque muy antiguo. No conozco ninguno más encantador en toda Irlanda, comenté. Ya, señor. Todas las montañas de los alrededores ya tenían bosque cuando mi padre era mozo, y Murra Wood era el mayor de todos. La mayoría de los árboles eran robles y hoy ya han sido talados en buena parte, y uno solo quedó que se pudiera comparar con los de aquellos tiempos. ¿Qué camino tomó, señor, para venir hasta aquí? ¿Acaso vino desde Limerick? No, de Killaloe. Entonces tuvo que pasar por el lugar donde en los viejos tiempos estaba el Murroa Wood. Fue muy cerca de allí donde Sir Dominic Sarsfield encontró por primera vez con el diablo. El Señor nos ayude. Y ese no fue un buen tropiezo para él. Ya había cogido interés en esa historia que había tenido lugar en el mismo paraje que tanto me atraía ahora, y mi nuevo amigo, aquel pequeño encorvado, estaba dispuesto a narrarme la crónica, y tras comenzar a hablar, enseguida nos sentamos. Cuando Sir Dominic vivía aquí, la propiedad era magnífica y se daban grandes fiestas. Se tocaba música y todos aquellos que se acercaban eran bienvenidos. Había buen vino de tonel, comida caliente como para alimentar una ciudad, y cerveza y sidra como para hacer flotar un barco. Esto duraba casi todo el mes, hasta que el mal tiempo y la lluvia estropeaban las diversiones de nuestros bailes. Por esa época comenzaba la feria de Alivalie Kiludin, que nos distraía con sus diversiones. Pero Sir Dominic solo estaba en sus comienzos, y no le había faltado ningún método para intentar que le condujese a desprenderse de su forma. La bebida, los dados, las carreras, las cartas y todo tipo de azares. Con lo que no transcurrieron muchos años para que se viera endeudado, convirtiéndose en un hombre muy desgraciado. Engañó al mundo exterior como si no ocurriese nada, mientras pudo. Luego tuvo que vender todos sus perros y después llegaron casi todos los caballos.
Con ese dinero se marchó a Francia y nadie supo nada de él durante unos 2 o 3 años, hasta que al final, inesperadamente, cierta noche se escuchó un golpe en la ventana de la cocina. Eran más de las 10 y el viejo Connor Hanlon, mi abuelo el mayordomo, estaba sentado solo junto al fuego, calentándose. Soplaba un viento fuerte en las montañas que resonaba entre las copas de los árboles y provocaba un afligido ruido a través de la gran chimenea. El narrador miró fijo en ese momento a la chimenea más cercana, visible desde su asiento. Como no estaba seguro sobre aquel golpe en la ventana, se levantó y observó el rostro de su patrón. Mi abuelo se alegró de verlo con buena salud, ya que hacía mucho tiempo que no tenían noticias de él. Pero al mismo tiempo se encontraba triste, porque habían cambiado las cosas y ya solo estaban a cargo del cuidado de la casa el viejo Yugi Vodrik y mi abuelo, apenas cuidando un hombre del establo. Y era muy lamentable regresar a tu propia casa en tal estado. Le dio la mano a Connor y dijo: «Vine aquí para hablar con usted. Dejé mi caballo en el establo con Dick. Si no lo vuelvo a buscar antes del amanecer, querrá decir que jamás lo volveré a utilizar». Una vez dicho esto, fue a la gran cocina y tomó un taburete, donde se sentó para disfrutar un poco del calor del fuego. Luego dijo: «Siéntate frente a mí, Connor, y escucha lo que te voy a contar. Y no temas decir lo que piensas». Habló todo el tiempo mirando al fuego, con las manos extendidas. Estaba muy cansado. «¿Y por qué habría de temer, amo Dominic?», le preguntó mi abuelo. «Usted siempre fue un buen amo para mí, igual que su padre antes que usted. Que su alma descanse en paz. Y soy sincero». «Todo ha terminado para mí», dijo Sir Dominic. «Dios no lo quiera», dijo mi abuelo. «Reza por ello», dijo Sir Dominic. «Pedí prestada mi última moneda. Ya solo queda esta vieja casa. Tengo que venderla y he venido, sin saber muy bien por qué, a darle un último vistazo y marcharme después hacia la oscuridad». Y añadió: «Cuentan que el diablo te da dinero durante la noche, que al día siguiente se convierte en pedruscos, astillas y cáscaras de nuez. Si juega limpio, creo que podré hacer negocios con él esta noche». «Dios no lo permita», dijo mi abuelo entre una convulsión mientras se persignaba. «¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el capitán Weller peleó conmigo por la joya en Newcastle?» «6 años, amo Dominic, y con el primer disparo le hirió la pierna». «Lo hice, dijo, «y ahora desearía en cambio que él me hubiese atravesado el corazón. ¿Quieres un whisky?». Mi abuelo cogió una botella del aparador y Sir Dominic se sirvió una copa. «Saldré para echar un vistazo a mi caballo», dijo levantándose y protegiéndose con su copa, con la mirada fija como si estuviese pensando en algo malo. «Apenas tardaré 1 minuto en ir al establo y mirar el caballo por usted, señor», le dijo mi abuelo. «No iba a ir al establo», dijo Sir Dominic. «Puedo decirte la verdad, ya que tarde o temprano lo sabrás. Tenía la intención de ir a través del bosque. Si vuelvo, me volverás a ver en menos de 1 hora. De cualquier modo, no sería buena idea que me siguieras, pues si lo haces te dispararía y sería un mal final para nuestra amistad». Una vez dicho esto, caminó por ese pasillo de allí. Abrió la puerta y salió hacia el bosque bajo la luz de la luna y el frío viento. Mi abuelo lo vio caminar a través de la espesura hasta que entró y cerró la puerta. Una vez dicho esto, caminó por ese pasillo de allí. Abrió la puerta y salió hacia el bosque bajo la luz de la luna y el frío viento. Mi abuelo lo vio caminar a través de la espesura hasta que entró y cerró la puerta. Sir Dominic
Cuando se encontró en medio del bosque, se detuvo para recapacitar. No se dio cuenta al abandonar la casa, pero el whisky no le había aclarado la mente. Tan solo le había proporcionado coraje. Ya no sentía el viento ni temía a la muerte, ni pensaba en nada más que en la vergüenza y el declive de su familia. De pronto no tuvo una idea mejor que seguir caminando hasta Murroaure, en donde podía subirse a uno de los robles para ahorcarse con su pañuelo de una de sus ramas. Era una radiante noche de luna llena. Solo había una pequeña nube que de vez en cuando ocultaba el planeta que, sin embargo, irradiaba tanta luz como si fuese de día. Se encaminó hacia el bosque de Murroa. Iba tan deprisa que cada uno de sus pasos equivalía a 3 normales. No tardó mucho en llegar al lugar donde los robles extendían sus retorcidas raíces y sus ramas como los maderos de un techo, dejando filtrar aún así un poco de luz lunar y proyectando sombras gruesas y tan tupidas como la suela de mi zapato. Ya estaba recuperando la sobriedad y comenzaba a aflojar el paso pensando que tal vez sería mejor alistarse en el ejército del rey de Francia. En ese momento, cuando había ya decidido no quitarse la vida, comenzó a escuchar un suave tintineo a través del bosque, y de repente vio a un gran caballero frente a él, que venía caminando por ese mismo terreno. Era joven, como él, y llevaba un sombrero ladeado con un listón dorado a su alrededor, como el de un oficial, y un atuendo como el que vestían los oficiales franceses en cierta ocasión. Ambos caballeros se quitaron sus respectivos sombreros y el extraño le dijo: «Estoy reclutando, señor, para mi rey, y te darás cuenta de que mi dinero no se convertirá en pedruscos, astillas y cáscaras de nuez a la mañana siguiente». Al mismo tiempo sacó una gran bolsa llena de oro. Sir Dominic sintió cómo se le erizaba el pelo de la nuca. «No temas», dijo aquel extraño, «el dinero no se consumirá. Si intentas ser honesto y esto prospera contigo, me gustaría proponerte un pacto». «Hoy es el último día de febrero», prosiguió. «Te serviré durante 7 años y al término de los mismos, tú me servirás a mí. Volveré a buscarte cuando se cumpla el 7º año, cuando los relojes marquen el minuto entre febrero y marzo. No será un mal amo, ni tampoco un mal sirviente. Amo mis propiedades y ordeno todos los placeres y glorias de este mundo. El contrato se iniciará hoy, y el alquiler se cumplirá la medianoche del último día nombrado, y en el año de... Me dijo el año, pero lo olvidé. Y si prefieres esperar para poder ver el progreso antes de firmar, te concederé un plazo de 8 meses y 25 días. Pero en este periodo no podré hacer gran cosa por ti, y si llegado el día no quieres firmar, todo lo que te proporcioné se desvanecerá, y te volverás a encontrar tal como esta noche, listo para colgarte del primer árbol que encuentres». Pues bien, Sir Dominic eligió esperar, y regresó a la casa con la bolsa llena de oro, tan redonda como su sombrero. Mi abuelo se alegró cuando vio a su amo seguro y regresando tan pronto. Llamó otra vez desde la cocina y dejó caer la bolsa sobre la mesa. Se quedó parado y encogiendo los hombros como si hubiera cargado un gran peso sobre ellos. Miró la bolsa. Mi abuelo lo miró a él y él a la bolsa y de nuevo a él. Sir Dominic estaba pálido como un pliego de papel. «No lo sé, Con. ¿Qué habrá aquí dentro? Es la carga más pesada que jamás soporté». Se mostró algo tímido al abrirla y antes de hacerlo pidió a mi abuelo que avivara el fuego de la chimenea. Una vez abierta, vieron que la bolsa estaba llena de monedas de oro,
nuevas y brillantes, como recién salidas de la Casa de la Moneda. Sir Dominic hizo que mi abuelo se sentara a su lado mientras él contaba cada una de las monedas de aquella bolsa. No faltaba mucho para que rompiera el día cuando terminó de contarlas, y Sir Dominic le obligó a mi abuelo a jurar que no diría nada de aquello asunto a nadie, y él lo guardó en secreto. Cuando el plazo de los 8 meses y 25 días estaba próximo a expirar, Sir Dominic regresó bastante preocupado a la casa. No sabía muy bien qué hacer. Solo mi abuelo conocía algo sobre el tema y no sabía ni la mitad de lo que había sucedido. A medida que se acercaba el final del mes de octubre, Sir Dominic se angustiaba cada vez más. Una vez que logró tranquilizarse creyendo que no tendría que decir nada más sobre el asunto, ni hablar otra vez con el que conoció en el bosque de Murroa, las deudas le volvieron a hacer latir su corazón. Apenas una semana antes de que el plazo expirara, todo comenzó a ponerse mal. Un sujeto le escribió desde Londres para decirle que había pagado 300 libras al hombre equivocado y que tendría que pagar de nuevo. Otro le reclamaba una deuda de la que nunca antes había oído hablar, y otro más, en Dublín, negaba el pago de una cuantiosa deuda. Y Sir Dominic había olvidado dónde había guardado los recibos. Por la misma fecha tuvo unas 50 reclamaciones parecidas. Llegada la noche del 28 de octubre, estaba a punto de volverse loco con la cantidad de reclamaciones que le llegaban de todas partes. La única salida que veía consistía en recurrir a su terrible amigo, a ese que había conocido aquella noche en el bosque cercano. Así que tomó la decisión de acudir para terminar el asunto que ya había iniciado. La misma hora que había estado la última vez, se quitó el crucifijo que llevaba alrededor del cuello, pues era católico, y su pequeño evangelio. Y también se desprendió de la astilla de la Sagrada Cruz que guardaba en su relicario, ya que desde que había utilizado el dinero del maligno, había comenzado a sentir miedo, y se había procurado algunos elementos para protegerse del poder del demonio. Pero aquella noche no se atrevía a llevarlos, así que se los dio en mano a mi abuelo sin decirle nada, con el rostro tan pálido como el papel. Cogió su sombrero y la espada y le pidió a mi abuelo que estuviese pendiente de su regreso para salir luego al bosque. Era una noche tranquila y la luna menos brillante que la primera noche. Iluminaba el brezal y las rocas cayendo sobre aquel solitario bosque de robles. Su corazón latía mientras se acercaba al lugar cada vez con mayor fuerza. No se oía ningún sonido, ni el aullido distante del perro de la cercana aldea. Si no fuera por sus deudas y las pérdidas acumuladas, estaban a punto de volverle loco, y a pesar del temor por perder su alma, las esperanzas del paraíso y de todo lo que su ángel bueno le murmuraba al oído, se habría dado la vuelta, habría mandado por su sacerdote para que le confesara y le pusiera penitencia para así poder cambiar su camino hacia una buena vida, ya que había llegado a aterrorizarse por el pacto que iba a rubricar. Aligeró el paso hasta que llegó al mismo lugar bajo las grandes ramas del viejo roble. Se detuvo y se sintió tan gélido como un cadáver. Es de imaginar que no se sintió mucho mejor cuando vio venir al mismo hombre desde detrás del gran árbol. «El dinero te vino bien», le dijo este, «pero no fue suficiente. No importa, te daré suficiente como para poder ahorrar. Te haré una indicación para que cada vez que necesites de mis servicios, cada vez que desees verme, solo tengas que venir aquí y recordar mi rostro en tu mente, deseando mi presencia. Al fin de año ya no deberás ni un céntimo y nunca perderás a las cartas. Tendrás siempre la mejor tirada de dados y apostarás al caballo más rápido. ¿Estás contento?» La voz de Sir Dominic casi se aferraba a su garganta.
pero logró emitir una o dos palabras que constataban su consentimiento. Y así el maligno lo tocó con una aguja y lo invitó a escribir unas frases que debía repetir sobre 2 finas hojas de pergamino, y que Sir Dominic no entendió. Una de ellas se la quedó el caballero y la otra se la entregó a Sir Dominic, en la misma mano de la que había tomado su sangre. También le cerró la herida. Y esto es tan cierto como que está ahí sentado usted. Bueno, Sir Dominic volvió a casa. Estaba muy asustado, pero se iba calmando poco a poco. Al poco tiempo se vio libre de sus deudas. El dinero pronto le cayó a raudales. Y nunca realizó una apuesta o tomó parte en ningún juego de azar que no ganara. Y, sobre todo, no hubo pobre alguno en sus propiedades que fuese menos feliz que Sir Dominic. Volvió a los viejos tiempos, cuando el dinero le permitía que hubiese perros, caballos y vino abundante, invitados, diversiones y todo aquello que alegraba la gran casa. Y algunos comentaban que Sir Dominic estaba pensando en casarse, mientras otros afirmaban que no. De todas formas, había algo que le preocupaba más de lo normal, y una noche, sin que nadie lo supiera, se encaminó al bosque de robles. Mi abuelo pensó que debería tener algún problema con una joven y bella dama de la que estaba enamorado, pero era solo una suposición. Pues bien, Sir Dominic se introdujo en el bosque, caminando y asustándose cada vez más a medida que se iba acercando al lugar del encuentro. Después de permanecer un rato allí, estuvo por volver sobre sus pasos, cuando divisó sentado sobre una gran roca bajo uno de los árboles a quien había ido a ver. En vez de ir vestido con un elegante caballero, con su listón dorado y la gran vestimenta, ahora vestía con harapos y su estatura era el doble que antes. Su cara estaba untada de hollín y llevaba un gran martillo metálico con un mango de casi 1 metro de largo, que parecía tan pesado como 50 entre sus rodillas. Todo estaba tan oscuro que no pudo verlo con claridad hasta pasado un largo rato. Se paró y observó que tenía un tamaño descomunal. Lo que sucedió entre ellos mi abuelo jamás lo supo, pero Sir Dominic se volvió un tipo melancólico, noche tras noche, y no se reía por nada ni hablaba con nadie. Cada día empeoraba más y se volvía más solitario, y aquella cosa, fuere lo que fuere, solía atacarle espontáneamente unas veces de una forma y otras veces de otra, en lugares solitarios o cuando regresaba solo a casa cabalgando. Al fin se desesperó tanto que mandó llamar al sacerdote. El sacerdote estuvo con él largo tiempo y cuando escuchó toda la historia, se marchó rápidamente en busca del obispo, quien llegó al día siguiente para darle un buen consejo a Sir Dominic. Le dijo que debía cortar de raíz con los dados, los juramentos y la bebida, deshacerse de las malas compañías para poder vivir con honradez, hasta que se hubiera cumplido el plazo de los 7 años. Y si el diablo no acudía por él durante el minuto posterior a las 12 en punto del 1 de marzo, estaría a salvo de aquel convenio. Apenas faltaban 8 o 10 meses para que se cumpliera el plazo de 7 años, y Sir Dominic vivió todo ese tiempo siguiendo el consejo del obispo, de una manera tan estricta como si estuviera recluido en un convento. Bien, ya puede suponer usted que sintió muy extraño hasta que llegó la mañana del día 28 de febrero. El cura llegó ese mismo día y Sir Dominic y el obispo se encerraron juntos en el cuarto de ahí al lado, donde rezaron hasta casi la medianoche. Y también durante la hora siguiente. No hubo ningún signo de desorden ni disturbio alguno y el obispo durmió esa noche en la habitación contigua a la de Sir Dominic, despertando al siguiente día confortablemente
apretando sus manos y besándose como dos camaradas después de una batalla victoriosa en la guerra. Sir Dominic creyó que podría disfrutar de una placentera velada después de todas sus privaciones y rezos, así que decidió invitar a una docena de sus amigos a cenar con él, incluido el cura, y hubo licores y vino para aburrir, juramentos dados, naipes, canturreos e historias, pero nada bueno que oír, por lo que el sacerdote se fue cuando advirtió el rumbo que habían tomado las cosas. Ya no quedaba mucho para la medianoche cuando Sir Dominic, sentado en la cabecera de su mesa, dijo: «Es el mejor 1 de marzo que pasé nunca con mis amigos». «Pero si no es 1 de marzo», le contestó el señor Hyvernan de Vailoren. Era un hombre culto y siempre llevaba un calendario. «Entonces, ¿qué día es?», le preguntó pasmado Sir Dominic, dejando caer su cuchara sobre el plato y mirándolo fijamente como si tuviera dos cabezas. «Hoy es 29 de febrero, por ser un año bisiesto», le dijo. Y mientras hablaban sobre ello, el reloj marcó las 12 de la noche. Mi abuelo, que estaba casi dormido en la silla cerca a la chimenea del vestíbulo, abrió los ojos y pudo contemplar a un caballero robusto y no demasiado alto, con capa y el pelo largo y oscuro, que sobresalía bajo su sombrero, parado en ese lugar donde se puede ver esa luz contra la pared. Mi arqueado amigo apuntó con su bastón hacia una pequeña franja que iluminaba la luz del atardecer y que producía un relieve en la oscuridad profunda del pasillo. «Dile a tu amo», me dijo él con una voz espantosa, como si fuera el quejido de una bestia, «he venido aquí por un contrato y que lo esperaré durante 1 minuto». Mi abuelo subió por esas escaleras sobre las que está sentado usted ahora. «Dile que todavía no puedo bajar», le dijo Sir Dominic, y volviéndose a sus amigos en la habitación con un sudor frío en la frente, les dijo: «Por Dios, caballeros, ¿alguien podría saltar por la ventana e ir a buscar al cura?». Todos se miraron sin saber qué hacer, y en ese justo momento mi abuelo regresó diciendo: «Señor, dice que si no baja ahora, él subirá por usted». «No entiendo nada de esto, caballeros. Voy a averiguar qué significa», dijo Sir Dominic al tiempo que recomponía su rostro y caminaba a través del cuarto, como si fuese un hombre condenado al que su verdugo espera fuera. Cuando bajaba las escaleras, varios de sus amigos le espiaron a través del pasamanos. Mi abuelo marchaba 6 u 8 escalones detrás y pudo ver al extraño dar unos pasos en dirección a Sir Dominic. Lo cogió entre los brazos e hizo girar su cabeza contra la pared. En ese momento las velas y los maderos de las chimeneas se apagaron debido a un potente viento que recorrió todo el pasillo. Los amigos bajaron corriendo. Un golpe sonó en la puerta principal. Algunos corrieron arriba y otros abajo, con lámparas. Encontraron a Sir Dominic. Alumbraron su cadáver y apoyaron sus hombros contra la pared. Pero no pudo decir ni una palabra. Ya se había enfriado y se estaba poniendo rígido. Pat Donovan llegaba algo tarde aquella noche, después de traspasar el pequeño arroyo y de que su carruaje se encaminara hacia la casa. Y quedando unos 25 metros para llegar, su perro, que estaba a su lado, dio de repente un giro y saltó dando un aullido que se escuchó a 1 milla a la redonda. En ese mismo instante 2 hombres pasaron en silencio a su lado proviniendo de la casa. Uno era pequeño y robusto y el otro como Sir Dominic, pero solo en el contorno, ya que como había escasa luz bajo los árboles por donde pasaron, solo se discernían como si fuesen sombras. Cuando pasaron a su lado no pudo oír sus pasos. Se asustó mucho y cuando por fin llegó a la casa,
encontró a todos bajo un gran desconcierto, alrededor del cadáver del dueño, con la cabeza hecha pedazos, tendida en aquel lugar. El narrador entonces se detuvo y me indicó, con la punta de su cayado, el lugar exacto en donde estaba el cuerpo de Sir Dominic. Y mientras lo miraba, las sombras iban oscureciendo la mancha rojiza, a medida que el sol se ocultaba bajo las lejanas colinas de Newcastle, dejando aquella sobrecogedora escena en la profunda oscuridad de la penumbra. Al final el narrador se marchó al mismo tiempo que yo, no sin antes despedirnos deseándonos un buen futuro y con una pequeña propina de mi parte que no fue mal acogida. Estaba todo oscuro y la luna brillaba en las alturas cuando llegué a la aldea. Monté en mi caballo y eché un último vistazo a aquel lugar donde había acontecido la terrible leyenda de Dunoran. Fin del relato El pacto de Sir Dominic de Joseph Sheridan Le Fanu.